Sura de Mohammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. Los que se niegan a creer y desvían del camino de Alá, Él hará que sus obras se pierdan. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. Pero los que creen, llevan a cabo las acciones de bien y creen en lo que se les ha hecho descender a Muhammad, que es la verdad que viene de su Señor. Él les ocultará sus malas acciones y mejorará lo que surja en sus corazones. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. Eso es porque los que se niegan a creer siguen lo falso, mientras que los que creen siguen la verdad procedente de su Señor. Así es como Alá llama la atención de los hombres con ejemplos que hablan de ellos mismos. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Y cuando tengáis un encuentro con los que se niegan a creer, golpeadlos en la nuca, y una vez los hayáis dejado fuera de combate, apretad las ligaduras y luego liberadlos con benevolencia o pedir un rescate. Así hasta que la guerra deponga sus cargas. Así es. Y si Alá quisiera, se defendería de ellos, pero lo hace para poneros a prueba unos con otros. Y los que combaten en el camino de Alá, Él no dejará que sus obras se pierdan. سيهديهم ويصلح بالهم. Los guiará y arreglará su estado. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. Y les hará entrar en jardines que les ha dado a conocer. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Vosotros que creéis, si ayudáis a Alá, Él os ayudará a vosotros y dará firmeza a vuestros pies. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. Pero los que se niegan a creer tendrán desprecio y sus acciones se malograrán. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Eso es porque han aborrecido lo que Alá ha hecho descender y Él ha invalidado sus obras. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. Es que no han ido por la tierra
viendo cómo acabaron los que hubo antes que ellos? Alá los exterminó. Los incrédulos tendrán algo similar. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Eso es porque Alá es el defensor de los que creen, mientras que los incrédulos no tienen quien les defienda. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Alá hará entrar a quienes creen y practican las acciones de bien en jardines por cuyo suelo corren los ríos. Pero los que se niegan a creer se dan al disfrute y comen como los animales de rebaño. Y el fuego será la morada que tengan. وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. ¿Cuántas ciudades con un poderío mayor que el de tu ciudad, la que te ha expulsado, destruimos sin que hubiera quien las auxiliara? أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. ¿Acaso quien se basa en una evidencia de su Señor es como aquel al que se le ha embellecido el mal de su acción y sigue sus deseos? مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. Esta es la semblanza del jardín prometido a los temerosos de Alá. Ríos de agua de inalterable olor, ríos de leche, siempre del mismo sabor, ríos de vino, dulzor para los que beban, y ríos de miel pura. En él tendrán toda clase de frutos y perdón de su Señor. Es lo mismo que quien será inmortal en el fuego y se le dará de beber agua hirviendo que le destrozará los intestinos. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. Y entre ellos los hay que te escuchan, pero cuando se van de tu lado les dicen a los que han recibido el conocimiento: ¿qué dice ahora? Esos son aquellos a los que Alá les ha marcado el corazón y siguen el deseo. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. Y a los que siguen la guía les aumenta en guía y les infunde su temor.
فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ¿Y qué esperan, sino que la hora les llegue de repente, cuando sus indicios ya han llegado? ¿De qué les servirá acordarse una vez que haya llegado? فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Sabe que no hay Dios sino Alá, y pide perdón por tus faltas y por los creyentes y las creyentes. Alá conoce vuestro ir y venir y vuestra morada. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. Y dicen los que creen, ¿por qué no se hace descender una sura? Pero cuando se hace descender una sura con un juicio terminante en el que se menciona la lucha, ves a los que tienen una enfermedad en el corazón mirarte como mira el moribundo. ¡Ay de ellos! طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. Más les valdría obedecer y decir lo que está bien. Y si se decide el mandato, sería mejor para ellos que fueran sinceros con Alá. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. Y no es cierto que si llegarais a gobernar, sembraríais la corrupción en la tierra y cortaríais los lazos de consanguinidad. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Esos son aquellos a los que Alá ha maldecido, ha ensordecido y les ha cegado los ojos. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ¿Acaso no meditan el Corán o es que tienen cerrojos en el corazón? إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. Realmente, a los que se han echado atrás, después de haberles quedado clara la guía, Satán los ha seducido y les ha dado falsas esperanzas. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. Eso es porque ellos dijeron a quienes aborrecen lo que Alá ha hecho descender: os obedeceremos en algunas cosas, pero Alá conoce sus secretos. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ¿Cómo estarán cuando los ángeles se los lleven golpeándoles la cara y la espalda? ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم.
Eso será porque siguieron lo que enoja a Alá y despreciaron lo que le complace, y Él hizo que sus obras se perdieran. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ¿O es que creen los que tienen una enfermedad en su corazón que Alá no hará que afloren sus resentimientos? ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. Si quisiéramos, te los mostraríamos y los reconocerías por sus signos, y de hecho los reconocerás por el sentido de sus palabras. Alá conoce sus obras. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Y os pondremos a prueba hasta saber quiénes de vosotros son los que luchan y son los pacientes, y para probar vuestros actos. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. Los que se han negado a creer se han desviado del camino de Alá y se han opuesto al mensajero después de haberles aclarado la guía. No perjudicarán a Alá en nada, y Él hará inútiles sus obras. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Vosotros que creéis, obedeced a Alá, obedeced al mensajero, y no echéis a perder vuestras obras. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. Los que se hayan negado a creer, hayan desviado del camino de Alá y hayan muerto siendo incrédulos, Alá no los perdonará. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Y no flaquéis ofreciendo la paz, porque vosotros estáis por encima y Alá está con vosotros, y no os privará de la recompensa de vuestras acciones. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. Realmente la vida del mundo no es sino juego y distracción, pero si creéis y os guardáis, Él os dará la recompensa que os corresponda y no os pedirá vuestra riqueza. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. Pues si os la pidiera y os importunara, seríais avaros y saldrían a la luz vuestros resentimientos. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن
تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Estos sois vosotros. Estáis llamados a gastar en el camino de Alá. De entre vosotros los hay que se resisten, pero el que es avaro no lo es sino para sí mismo. Alá es el rico, y vosotros sois los necesitados. Si os apartáis, os reemplazará por otra gente, y no serán como vosotros.